Bueno, entonces la idea hoy es que sigamos como conmigo como con los temas también de neurocrítico, ¿cierto? Y entonces vamos a estar hablando del trauma cráneoencefálico. Eh, Uno de los, digamos, de los temas más importantes en cuanto al tema del TEC es que tiene diferentes presentaciones y el problema es que muchas de las recomendaciones que se dan, por ejemplo, en los que más publican de esto, que son los de la guía de la Brain Trauma Foundation, es que muchas de estas recomendaciones prácticamente los colocan todos en una misma bolsa como si fueran el mismo tipo de pacientes. Sin embargo, el trauma craneoencefálico grave puede tener diferentes presentaciones que van a, digamos, a ayudarnos a que tengamos diferentes estrategias de manejo con este tipo de pacientes. La definición clásica del trauma craneoencefálico lo establece como una lesión de las estructuras de la cabeza producidas por fuerzas mecánicas. De ahí, la epidemiología la verdad es que esto varía mucho según la, digamos, la serie publicada. Y teniendo en cuenta que cada vez más las poblaciones han ido, digamos, han ido sido diferentes, es decir, cada vez más la gente que tiene mayores, pues sí, más vieja, entonces por ende hay más pacientes con trauma craneoencefálico que incluso con caídas leves o desde su propia altura pueden presentar traumas craneoencefálicos graves. Entonces lo más importante en el tema del trauma craneoencefálico es la discapacidad y la mortalidad. Digamos que esos son de los dos desenlaces que más son importantes en los estudios. ¿Qué tan frecuente es, es el trauma grave? Es aproximadamente un 10 o un 15%. Y acá no la tengo, pero hasta un 50% de los pacientes con TEC grave terminan con algún grado de discapacidad. Y es importante tener en cuenta que 90% de las muertes que ocurren de forma prehospitalaria por trauma tienen que ver con el trauma craneoencefálico. Ya los otros, que son el leve y el moderado, pues son más, digamos, son más frecuentes, especialmente el leve, pero cada vez, como les comentaba, son más frecuentes los ancianos que mueren por un trauma craneoencefálico. Es decir, aproximadamente un 30% de todas las muertes en TEC ocurren en estos pacientes mayores de 75. Listo. Y acá en Colombia, este es un estudio que se publicó, pues analizó los datos de Colombia y los datos de Bogotá, donde se encuentra que la mortalidad en Colombia es aproximadamente un 10% en los pacientes con trauma craneoencefálico. Prácticamente en cuanto al tema de la anatomía, eso ya lo sabemos, pues obviamente tenemos el hueso frontal, parietal y occipital y obviamente pues otras estructuras óseas que son importantes en cuanto al tema del trauma craneoencefálico y lo importante acá es que claramente eh, digamos que para uno también generar, uno puede tener un trauma craneoencefálico independiente uno de que uno se presente con una fractura ósea o no. Sin embargo, el presentar una fractura ósea pues ya nos aumenta como el riesgo de ciertas complicaciones teniendo en cuenta, por ejemplo, que los pacientes con fracturas deprimidas tienen mayor riesgo de hacer convulsiones, por ejemplo. Y pues ya por debajo de la tabla ósea, pues ya tenemos las meninges, que estas también pueden sangrar. Listo. Y pues las meninges obviamente con la dura madre, aracnoides y pía madre, teniendo en cuenta que el sangrado lo vamos a poder presentar, digamos que ya sea pues entre la dura madre y la aracnoides, por encima de la dura madre o entre la aracnoides y la pía madre, pues ya podemos tener también sangrados, por ejemplo, las contusiones cerebrales que se presenten dentro. Acá, pues, importante, esta imagen ya se las había traído, pues, previamente cuando hablamos del tema de accidente cerebrovascular, y es que, pues, nosotros podemos tener unas lesiones neurológicas en el paciente neurocrítico, como el edema cerebral, la isquemia y las convulsiones. Sin embargo, estos pacientes también pueden hacer lesiones sistémicas como hipotensión, pero, pues, digamos que el choque neurocrítico se presentaría más que todo si tenemos pacientes también con lesión medular asociada, otras complicaciones, hipertermia, recordemos que el hipotálamo es el que digamos que regula el tema de la temperatura, también podemos tener hiponatremia, también tenemos pues, o sea, reguladores del tema del sodio en el sistema nervioso central y hipoglicemias también lo podemos presentar. Entonces, nuevamente, al igual que en el ácido isquémico y el hemorrágico, en el trauma craneoencefálico lo más importante es minimizar el daño secundario, asegurando un aporte adecuado de oxígeno y de sustratos metabólicos al cerebro.
Ya habíamos hablado acerca del tema del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, eso siempre se mide en gramos de tejido. El normal es entre 50 cc por 100 gramos de tejido pues, por minuto. Y ya sabemos algo que es muy importante y es que el cerebro le llega aproximadamente un 15 a un 20% del gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una disminución pues, digamos, estamos hipotensos, esa es la razón por la que si el paciente está en choque, pues una de las ventanas de perfusión que se altera obviamente va a ser el sistema nervioso central, porque si yo estoy en choque, disminuir el gasto cardíaco, al disminuir el gasto cardíaco, pues se me va a alterar, digamos, la perfusión cerebral y estos pacientes entonces es un marcador pues de perfusión, los síntomas neurológicos y la encefalopatía. Entonces, ¿y cómo nosotros sabemos cuál es la presión de perfusión cerebral? Recordemos que siempre va a haber una relación entre presión y flujo. A mayor presión, mayor flujo. Listo, entonces eso es como muy, muy importante a tener en cuenta y por eso también es que es un marcador importante, ¿cierto? Porque si yo tengo poca presión, pues voy a tener también poco flujo. La presión de perfusión cerebral normal se encuentra entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿listo? Y va a estar relacionada entre con la presión arterial media menos la presión intracraniana. Entonces, si yo tengo un paciente que pues lo tengo pues, con un esfingomanómetro, ya sea con una línea arterial, y pues yo con esto pues puedo saber cuál es la presión arterial media y la PIC, entonces ya ahí sí va a ser otro tema más difícil obviamente de medir, pues porque la presión intracraniana vamos a requerir pues dispositivos que estén colocados pues dentro del cerebro para uno poder medir cuál es la presión que se encuentra dentro de la bóveda craneana y su valor normal es entre 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos. Sin embargo, la Brain Trauma Foundation establece que medidas para disminuir el tratamiento de la presión intracraneana, digamos, para iniciar tratamientos para la PIC, se hacen cuando estén por encima de 22 milímetros de mercurio. Listo, pero es muy importante tener en cuenta que esto varía. Hay un estudio también publicado donde se encontró que los ancianos y las mujeres pueden tener, digamos, aumento en los desenlaces en los desenlaces neurológicos cuando tienen alteraciones de la PIC por encima de 18 milímetros de mercurio, a diferencia de los hombres jóvenes en quienes usualmente, pues digamos que los desenlaces neurológicos se presentan más con presiones más elevadas. Sin embargo, la recomendación actual de la guía, pues que digamos que lidera el tema del trauma cerebral, nos dice tratamiento cuando esté por encima de 22 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues es una forma, digamos que algo escueta de decirlo porque no es solamente la presión intracraneal, sino pues otros temas importantes como es cómo es el comportamiento de las ondas cuando se mide la presión intracraneal, entre otros. Sin embargo, valor absoluto 22. Entonces, es muy importante tener en cuenta también que el flujo sanguíneo cerebral por un lado está regulado por la presión arterial, listo, pero por otro lado también está regulado pues por el aspecto como es la presión parcial de CO2, listo. Nosotros ya habíamos hablado de que si nosotros estamos vasodilatados, listo, perdón, si tenemos, bueno, sí, si tenemos más bien una PCO2 elevada, eso va a aumentar la vasodilatación cerebral. Sin embargo, si yo tengo una PCO2 disminuida, eso va a aumentar la vasoconstricción cerebral y funciona lo contrario con la presión arterial media. Entonces, es por eso que nosotros regulamos de forma muy estricta el CO2. Ahorita les digo en cuanto a los valores cuáles son los que nosotros utilizamos, pero también depende en qué parte del manejo estamos. Entonces, si yo tengo un paciente con edema cerebral, yo no voy a querer que tenga una presión arterial media baja porque voy a causar mayor vasodilatación cerebral y a mayor vasodilatación cerebral va a salir más cantidad de líquido al parénquima cerebral y si yo tengo una CO2 más elevada, es decir, por ejemplo, por encima de 38, por encima de 40, para este escenario específico de flujo sanguíneo cerebral, entonces va a haber vasodilatación cerebral y voy a causar mayor salida de líquido y mayor edema cerebral. Es por eso que nosotros tenemos que, pues, digamos que tener un control muy estricto tanto de la presión arterial como del CO2. Y pues hay unos elementos de autorregulación, obviamente, que también nos van a alterar, digamos, el tema de la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces, digamos que el miogénico, por ejemplo, sería esa capacidad que tiene el músculo liso de los vasos del cerebro para contraerse o relajarse.
El neurogénico tiene que ver con la inervación de los vasos cerebrales, ya sea por receptores alfa, por ejemplo. El metabólico, pues por el tema de la acidosis y el CO2, ya entonces hablamos nuevamente de mayor CO2, mayor vasodilatación. Y el mismo endotelio puede liberar sustancias como lo son el óxido nítrico que puede causar vasodilatación cerebral. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que regular la presión arterial de oxígeno, el CO2, la presión arterial media y el pH para nosotros poder tener un adecuado control del flujo sanguíneo cerebral y la entrega de oxígeno. ¿Por qué queremos un adecuado oxígeno, flujo cerebral? Pues para que le llegue buena cantidad de glucosa y oxígeno al cerebro. Y esto es básicamente lo que yo les expliqué. Mayor CO2, mayor flujo sanguíneo cerebral, mayor entrega de oxígeno, menor CO2, menor flujo sanguíneo cerebral, menor entrega de oxígeno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto pues hay varios autores obviamente que nos han hablado pues mucho en cuanto a este tema, el flujo sanguíneo cerebral a mayor, digamos, presión arterial de oxígeno, pues también vamos a tener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, pero lo que más monitorizamos es el tema de la PCO2 y la presión arterial media. Segundo que esto se... Segundo que esto se me apagó la pantalla. Qué pena que no tengo ni idea por qué el computador se me reinició. Ahí de la nada ya estoy compartiendo de nuevo. Qué pena ahí. Y... A ver en dónde íbamos.
Listo. Entonces, listo, estábamos hablando de que, pues obviamente, pues tenemos que tener muy en cuenta el CO2 y la presión arterial media, pues por el tema de la vasodilatación y la vasoconstricción cerebral. Entonces, ya pues, es muy mencionado el tema de la teoría de Monroe-Kelly, donde cómo nosotros tenemos pues un volumen intracerebral constante. Y este volumen intracerebral se ve entonces, digamos que controlado más que todo por el tema del líquido cefalorraquídeo y la sangre. El cerebro normalmente es 80% pues, del volumen cerebral. Listo, sin embargo, pues usualmente este no cambia pues en cuanto a la cantidad de parénquima cerebral, a menos que me hagan pues obviamente una lobectomía, ¿cierto? O que yo tenga una atrofia cerebral, que sería, digamos, en el caso de los ancianos, que los ancianos a medida que tienen mayor edad, digamos que esa atrofia cerebral, digamos que los hace, digamos que menos susceptibles a terminar haciendo una hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Pues porque la atrofia aumenta el espacio que tiene, digamos, el líquido cefalorraquídeo y la sangre para aumentar. Entonces, digamos que eso es como, por así decirlo, como un mecanismo protector que podrían como tener ellos para terminar desarrollando una hipertensión endocraniana. En el caso del líquido cefalorraquídeo es un 10% y la sangre también un 10%. Listo, y el líquido cefalorraquídeo ya nosotros sabemos que esto se produce pues por los plexos coroideos. Hay que tener en cuenta que a medida que nosotros aumentamos el volumen, ya sea por la sangre o por el líquido cefalorraquídeo, entonces digamos que inicialmente no va a haber un aumento de la presión intracraniana porque digamos que van a haber mecanismos, por ejemplo, aumentar el retorno venoso para disminuir el volumen sanguíneo cerebral en caso de que la cantidad de líquido cefalorraquídeo esté aumentando. Entonces, digamos que inicialmente tenemos unos mecanismos de compensación, pero hay un punto en el que aumentamos más volumen y comenzamos a aumentar la presión intracraniana y ahí es cuando comienza a causar, digamos, fenómenos deleterios que pueden llegar, obviamente, a empeorar los desenlaces de los pacientes, porque aumenta, por ejemplo, el riesgo de isquemia, por ejemplo. Entonces es muy importante eso tenerlo en cuenta y obviamente este punto en los ancianos, como yo les mencionaba, que tienen mayor atrofia cerebral, se desplaza hacia la derecha, entonces pueden tener mayor cantidad de volumen en aumento antes de aumentar la presión intracraniana. Entonces, de ahí, entonces que los mecanismos compensatorios, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, pues permite que el líquido cefalorraquídeo se desplace a la cisterna lumbar hasta que la expansión bloquee la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es decir, es un mecanismo que es agotable lo mismo que el volumen sanguíneo cerebral, pues aumenta el retorno venoso, se desplaza la sangre intracraneal por las venas yugulares fuera del cráneo, sin embargo, este también es un mecanismo que también es agotable. Listo. Entonces, como les mencionaba, tenemos la lesión primaria, que es el daño mecánico por impacto directo o cuando las fuerzas de corte se mueven a diferentes velocidades durante aceleración y desaceleración. Y digamos que esta pues, es muy frecuente en el tema, por ejemplo, del daño axonal difuso, donde esa desaceleración, aceleración aumenta el riesgo de que haya, digamos que, ruptura de las fibras axonales y que se termine generando un daño axonal difuso. Y entonces la lesión primaria es por el impacto directo como tal. Entonces podemos tener diferentes manifestaciones, ya sea extraaxiales, entonces ya tendríamos el hematoma epidural, el subdural y el sangrado intraventricular. Podríamos tener las lesiones intraaxiales dentro del cerebro, entonces ahí tendríamos pues obviamente la lesión axonal difusa, que es ese daño entonces pues a las fibras axonales, la contusión cerebral y el hematoma intracerebral. Y podemos tener vasculares como que se generen fístulas de entre el carótido cavernosas, pseudoaneurismas o también fístulas arteriovenosas. Ya cuando tenemos entonces ese impacto directo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que hay un estiramiento, digamos, de los axones y hay un daño también en la membrana celular. Cuando se daña esta membrana celular, entonces comenzamos a alterar, digamos que toda la parte de los iones, se altera la bomba sodio-potasio, pero también se altera, digamos, la regulación del calcio. Listo. Y además, estos cambios en la permeabilidad de los iones también nos van a llevar a que haya también liberación de neurotransmisores excitatorios, particularmente en el caso del glutamato, y que todo esto el glutamato va a propagar también el daño pues, secundario a una, digamos, a una falla energética y también esta falla energética
lleva a que aumente también los radicales libres y todos estos radicales libres nos lleven también a muerte celular y también el calcio intracelular lleva a que se activen las vías de la calpaína, que se degrade el citoesqueleto y eso también me lleve entonces a daño entonces a nivel cerebral. Entonces, y son mecanismos que son, digamos que termina siendo de cierta forma también como un ciclo que lleva entonces a mayor, digamos, repercusión pues sí, finalmente en los desenlaces funcionales de los pacientes. Ya la lesión secundaria, digamos que entonces todos estos mecanismos también nos llevan a lesiones secundarias. Entonces, pues porque también cuando nosotros tenemos una alteración, por ejemplo, de la membrana celular y cuando se altera la barrera hematoencefálica, aumenta la probabilidad de que haya un edema vasogénico. Entonces, recordemos que nosotros tenemos dos, bueno, de hecho hay varias formas de que se genere edema cerebral, pero digamos que en el caso del trauma craneoencefálico, tenemos el edema vasogénico y también tenemos el edema citotóxico. Cuando hay daño, digamos que y alteración en el influjo de iones, cuando el daño genera, digamos, ese daño en la membrana celular, eso nos lleva a un edema cerebral citotóxico y cuando se hay un daño en la barrera hematoencefálica, cuando esta es la que se altera, eso es lo que me produce un edema vasogénico. Digamos que esas son las diferencias en cuanto a la génesis del edema cerebral, que cualquiera de las dos se pueden presentar en estos pacientes. Y entonces, ya teniendo en cuenta esto de la lesión primaria, que entonces ahora por el daño directo, entonces estas lesiones primarias nos llevan a una lesión secundaria, que es consecuencia de procesos iniciados por el trauma, hipoxia, hipoperfusión, trastornos metabólicos, expansión de la masa y aumento de la presión y generación de hipertensión endocraniana. Entonces, el tratamiento durante la reanimación del trauma y el tratamiento de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos se enfoca en la prevención de estas lesiones secundarias. Listo. ¿Y por qué? Porque todas estas me van a llevar a producir secuelas degenerativas. Listo. Cambios asociados a las lesiones secundarias, ya las mencioné, pero ya a nivel, digamos, más a nivel celular, entonces se altera la homeostasis del calcio, nuevamente alteración de la homeostasis del calcio, vías de las calpaínas activadas y además daño citotóxico y daño asociado al glutamato que me aumenta los radicales libres y mayor lesión cerebral. Pero también entonces hipotensión, perioxidación lipídica, inflamación, alteración en esa capacidad de regular el flujo sanguíneo cerebral dado por la autorregulación, la generación de radicales libres, la difusión mitocondrial y la apoptosis. Listo. Entonces, ¿qué tipos de lesiones cerebrales secundarias podemos tener? Podemos tener agudas, como el caso del edema, herniación cerebral, infarto cerebral e infecciones y crónicas, podemos tener hidrocefalia, encefalomalacia, fístulas de líquido cefalorraquídeo y quistes leptomeningeos. Entonces, nuestro enfoque importante va a ser disminuir las lesiones secundarias. Listo. En el daño, este es de un estudio, pues un artículo de Lancet muy bacano, pues que si lo pueden revisar del 2017, donde hablan del TEC, que pues obviamente podemos tener lesiones pues en el cráneo como tal, pero también podemos tener lesiones parenquimatosas y lesiones vasculares. ¿Cuáles serían las lesiones parenquimatosas directas? Entonces, las contusiones y el daño axonal. Listo. Ahora, las contusiones, el problema de ellas es que tienen riesgo de alto de aumentar la presión intracraneana, alto riesgo de mortalidad y alto riesgo de discapacidad. El daño axonal, como es un daño solamente pues, de las fibras de los axones, el riesgo, digamos, de elevar la presión intracraneana pues, es bajo, pero tienen un alto riesgo de mortalidad y un alto, pues, de mediano a alto riesgo de discapacidad. Cuando estamos hablando de las lesiones vasculares directas, entonces tenemos los hematomas extradurales, las hematomas subdurales, la hemorragia subaracnoidea y las petequias. Las petequias generalmente, pues obviamente no nos producen, digamos que estos mecanismos, digamos que de aumento de pic mortalidad y discapacidad. Sin embargo, al igual que los extradurales, pues porque si están por fuera de la dura madre, usualmente no nos generan tanto problema. Pero cuando son subdurales y son la hemorragia traumática subaracnoidea, entonces el hematoma subdural sí tiene a riesgo de estos tres elementos. Y en el caso de la hemorragia subaracnoidea, también tenemos, pues digamos que no, como es, digamos, sí, como es subaracnoidea, usualmente no nos genera tanto riesgo de aumento de la presión intracraneana, sin embargo, es importante su riesgo de mortalidad y de discapacidad.
Entonces, obviamente, como cuando estamos hablando de todo trauma, listo, tenemos que hacer el abordaje del ABCDE, y además en la E tenemos que tener muy en cuenta la examinación neurológica porque para nosotros va a ser muy importante para establecer pronóstico y para clasificar. Listo. Entonces, tenemos el trauma craneoencefálico leve de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y el grave, que es el que nos vamos a enfocar, es cuando es de 8 o menos. Listo, esta es la clasificación. Es por eso que a los pacientes se les tiene que clasificar el Glasgow. ¿En qué momento voy a clasificar el Glasgow? Después de que el paciente esté reanimado. Listo, obviamente nosotros hacemos un Glasgow de ingreso, sin embargo, si el paciente está hipovolémico por sangrado, por ejemplo, y está en choque, pues muy probablemente este Glasgow va a ser reflejándonos, pues puede que nos suceda que sea más por el secundario el choque más que una lesión cerebral como tal. Entonces, después de la reanimación es que se clasifica como tal el Glasgow también para nosotros poder saber qué tipo de trauma craneoencefálico es. Y en la examinación neurológica es muy importante también el tema de la neuroimagen. En la semiología, obviamente, tenemos que tener en cuenta la alteración del estado de conciencia, si es un trauma de alta o de baja energía, listo, y si usaba casco o no utilizaba casco, y si estaba intoxicado o no, pues porque eso también digamos que es posible que es la alteración. O por ejemplo en los pacientes alcohólicos que nosotros tengamos pues que tener mucha alerta, pues porque no podemos decir que la alteración del estado de conciencia sea secundario al alcohol, aunque digamos que hay herramientas que nos han dicho de que bájele un punto al Glasgow si el paciente estaba con consumo de alcohol. Sin embargo, esto no es tan específico. Es muy importante que en esos pacientes el examen físico se vuelve más difícil de clasificar y es importante que estos tengan una neuroimagen. Y en el examen físico, entonces también importante ver si tiene signos de fractura de la base del cráneo, y la focalización es poco frecuente, pero pues es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la búsqueda de estos pacientes. Entonces, esto ya lo habíamos hablado y además del Glasgow, el Glasgow, digamos que para nosotros en las unidades de cuidado intensivo es importante más que todo la evaluación motora. ¿Por qué? Porque como estos pacientes están en UCI, de pronto en urgencias al principio, después de la reanimación es fácil de hacerlo. Sin embargo, ya cuando el paciente está sedado, va a ser difícil evaluar la respuesta verbal, la apertura ocular y el patrón de respiración por la misma sedación, y se vuelve muy importante el tema de la respuesta motora. Listo. También pues hay otras estrategias que es por ejemplo la escala de Four que también ayuda en cuanto a la clasificación. Sin embargo, pues digamos que la que más estamos acostumbrados a utilizar continúa siendo pues la escala de Glasgow. En cuanto a las fracturas de cráneo, hablemos entonces un poquito de las lesiones directas. La fractura de cráneo, como pues podemos ver acá, listo, entonces tenemos acá una fractura de cráneo que genera pues un desplazamiento, una depresión que disminuye obviamente y desvía algo la línea media. Listo, entonces eso es importante, que son marcadores de lesiones intracerebrales significativas. En este pues no le veo pues algún hematoma epidural o subdural. Sin embargo pues habría que ver como todas las imágenes porque estos pacientes que tienen este tipo de fracturas muy probablemente tienen otras lesiones asociadas. Importante que podemos ver en este parénquima cerebral, por ejemplo, que no vemos bien delimitados los surcos. ¿Por qué? Pues porque si vemos estas zonas que se encuentran hipointensas, listo, los surcos no están muy marcados porque todo esto es edema cerebral. Listo. Y la misma compresión me disminuye el calibre, digamos, el tamaño de los ventrículos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y la línea media también está desplazada. Listo. También entonces tenemos los signos de fracturas de la base del cráneo, hemotímpano, salida de líquido cefalorraquídeo pues por la nariz, el signo de Battle o los ojos de mapache, pues son lesiones pues sugestivas de fracturas de la base del cráneo. Ahora para hablar de estas otras lesiones como son el hematoma extradural, el epidural, entonces nuevamente nosotros trazamos una línea de antero, pues digamos, sí, pues antero posterior, y pues usualmente lo hacemos entre, digamos, sí, tenemos la posibilidad entre los ventrículos cerebrales. Sin embargo, en esta ocasión obviamente los ventrículos están muy desplazados, pues establecemos esta línea anterior superior y vamos hasta el punto donde se encuentra la mitad de los ventrículos, y esto, digamos que esta medida que tenemos acá nos ayuda a establecer cuál es el desplazamiento de la línea media. Listo, porque todo este mastoma desplaza la línea media y decimos que es significativo cuando está por encima de 5 milímetros. Listo. Entonces, en el hematoma extradural ocurre entre digamos, el periósteo y la dura madre.
Listo. Y usualmente el origen es en la arteria meningia media en un 30% de los casos. Y usualmente se asocia a fractura de la tabla ósea, sin embargo, en este caso, pues no lo tenemos así. Listo. Tenemos, por ejemplo, ¿y cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Nuevamente, acá yo podría trazar una línea antero, pues acá no me dejaría como tal marcarlo, pero pues de anterior a posterior y podría entonces yo establecer en este punto cuál es la desviación de la línea media. Y nuevamente, entonces, para las indicaciones quirúrgicas es, si es un volumen del hematoma, eso lo vamos a hacer con la regla de ABCD, así como lo habíamos visto la semana pasada en el de ACV isquémico y hemorrágico. Sin embargo, ahorita les tengo una imagen nuevamente de cómo hacerlo. Este volumen del hematoma, cuando está por encima de 30, es de indicación quirúrgica. Si el grosor del hematoma también es mayor a 15 milímetros, es de indicación quirúrgica. Si desplaza la línea media más de 5 milímetros o si se asocia a un Glasgow menor a 9 o a anisocoria, es de indicación quirúrgica. Listo, eso en cuanto al tema del epidural o extradural. El subdural, como este aquí que vemos acá pequeñito, pues si ven, este lo veíamos con esta forma. Este obviamente pues tiene, digamos que es lo que nosotros hablamos, por ejemplo, en el sangrado pues en media luna. Entonces este se ubica entre la dura madre y la aracnoides y es de las venas puente por el golpe directo, caídas pues desde la propia altura por el estiramiento de estos vasos. Al estirarse estos vasos, pues se rompen y generan entonces este sangrado que tiene una mortalidad de un 10 a un 20% y en este vemos que no nos desplaza tanto, pues no tiene como indicación por desplazamiento de la línea media. Sin embargo, acá podemos ver este nuevamente antero-posterior, 14 milímetros. Nuevamente vemos acá los ventrículos, en la parte de la mitad de los ventrículos es donde hacemos la medida. Si es más de 5 milímetros es de indicación quirúrgica, si tiene un grosor mayor a 10 milímetros es de indicación quirúrgica, o si el paciente tiene anisocoria o un Glasgow pues menor a 8 pues también sería, o en caso de que tenga una elevación de la presión intracraniana. Listo. Entonces, ahora, este es el otro que es muy importante porque a pesar que, por ejemplo, en este caso no nos causa, digamos, tanta desviación de la línea media, es un sangrado, estas son contusiones cerebrales bilaterales bifrontales, listo, que tienen alto riesgo de elevación de la presión intracraniana y alto riesgo de mortalidad y de discapacidad a largo plazo. Y además, este, por ejemplo, acá lo vemos con algo, pues tiene algo de aire también, pues en estos senos, pues vemos que están como algo aumentados de tamaño y además acá, sin embargo, no veo ninguna fractura, pues no se ve fractura en pues en el hueso, sin embargo, pues vemos un hematoma galeal, pues siempre es significativo. Listo. Entonces, esto se asocia a un deterioro neurológico progresivo, pueden causar efecto de masa. Nuevamente les mencioné riesgo de elevación de la PIC y pues cuando están por encima de 50 cc, tienen mayor riesgo, pues van a tener una indicación quirúrgica. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, que es diferente y su comportamiento es muy distinto, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea por la ruptura de un aneurisma cerebral. ¿Por qué? Porque esto no nos causa tanto vasoespasmo. Recordemos que los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea por eh, por ruptura de aneurisma, nosotros tenemos que ponerle, por ejemplo, nimodipino o nifedipino, listo, cada 4 horas para disminuir el riesgo de vasoespasmo cerebral que aumenta el riesgo de deterioro neurológico marcado y de malos desenlaces. Sin embargo, la hemorragia subaracnoidea no se asocia a este mismo riesgo de vasoespasmo y no tienen indicación de nimodipino. Listo, esto es una de las diferencias importantes entre la traumática y la aneurismal. Sin embargo, nuevamente entre la aracnoides y la pía madre, es todo este sangrado que vemos acá, vemos algo de hematoma subgaleal, listo. Es por una ruptura de los pequeños vasos de la pía madre, secundaria a un TEP cerrado por las fuerzas de cizallamiento, pero también puede asociarse pues a otras lesiones cerebrales. Sin embargo, en este solamente estoy viendo acá es la hemorragia subaracnoidea. Listo, como para tenerlo pues en cuenta. Esto era lo que les mencionaba, simplemente para mostrarles en estos pacientes que es hemorragia traumática, el nimodipino versus placebo no disminuyó el riesgo de vasoespasmo ni el riesgo de isquemia cerebral tardía, que es lo que uno evalúa pues en los pacientes en hemorragia subaracnoidea aneurismal.
Y el daño axonal difuso usualmente es mejor caracterizado con resonancia y es por la alteración de las vías axonales por aceleración y desaceleración. Digamos que cuando hay digamos que ese mecanismo, hay un punto fijo y esa misma, digamos, estiramiento causa que pues, los axones están pegados en un punto fijo, pero ese movimiento hace que hay una ruptura, una disrupción de de estas vías axonales y que puede ser ya sea que lleve a una axotomía completa o simplemente a un daño parcial, pero que se puede ver como en el caso de la tomografía, pero nuevamente las caracterizaríamos mejor por resonancia, por pequeñas hemorragias cerca de la interfaz gris blanca que no causa como expansión y se pueden ver estas lesiones puntiformes pues, que se observan acá en la imagen. Tiene una mortalidad de un 10 a un 15%, pero el riesgo de disfunción neurológica persistente es de un 30 a 40%. Sin embargo, el hecho de presentarlos no quiere decir que el paciente no haya probabilidad de que haya, digamos, de recuperación neurológica. Y en el caso del cálculo del volumen, ya entonces yo les había mostrado previamente esta misma imagen, donde hacemos la medición antero-posterior y la medición también transversal, y además lo multiplicamos, digamos, A longitud mayor, B longitud a 90 grados y C, entonces miramos en cuántos cortes aparece el sangrado, eso lo podemos ver eh, eh, di- eh, pues en otra proyección y que no sea la axial. Y entonces, pues, por ejemplo, en la coronal, y entonces eso también nos permite también evaluar en cuánto se presenta, multiplicarlo por los anteriores sobre 2 y entonces eso nos permite calcular cuál es el volumen de sangrado. Y la medición de la línea media, pues ya como se las he mostrado entonces previamente. Listo. La clasificación en cuanto a las partes de las imágenes está en la clasificación de Marshall. Esta es pues simplemente tener en cuenta que a mayor cantidad de sangrado, pues mayor riesgo de mortalidad. Y además recuerden estos factores que se asocia al riesgo de también mortalidad. Entonces, desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, compresión de las cisternas que pues tengan, digamos, lesiones de densidad mixta mayor a 25 centímetros de mercurio y que tengan además una patología intracraneal aguda, pues esto digamos que aumenta el riesgo de mortalidad. Listo. De acuerdo a la presencia o ausencia de estas características, es que hablamos de la mortalidad. Sin embargo, si ya es una lesión que ya fue quirúrgicamente evacuada, pues obviamente va a ir disminuyendo también la mortalidad. Ellos acá establecen un umbral de 25, pues para el caso. Sin embargo, la indicación establecida por guía es de 30 centímetros de mercurio, pero nuevamente depende del tipo de lesión intracerebral que tengamos. Y también tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Rotterdam, también que tiene en cuenta si hay sangrado subaracnoide o intraventricular, si hay una lesión epidural, si hay desviación de la línea media o si hay compresión de las cisternas basales. Si se comprimen, aumentan el riesgo de hidrocefalia obstructiva y el riesgo de hipertensión endocraniana. Listo. Entonces hay que tener en cuenta que siempre estos pacientes van a requerir una tomografía de seguimiento. Listo, es decir, cuando le hago normalmente a las 24 horas el paciente va a requerir una nueva imagen. Listo, y además pues porque hasta 60% pueden presentar un deterioro, pero no solo eso, si el paciente venía con pupilas isocóricas normorreactivas, pero se le dilatan las pupilas de forma bilateral y no son reactivas, entonces pues va a necesitar pues también una imagen de seguimiento. Esta es la clasificación de Marshall que ya se las mostré en la imagen pasada y hablemos un poquito en cuanto al tema del tratamiento, que es lo más importante. Nuevamente, estos pacientes, ¿qué es? Ah, el tema de la neuroprotección para disminuir el riesgo de daño secundario, mantener adecuado la presión de perfusión cerebral, controlar hipertensión endocraniana en caso de que lo presente, evitar la hipoxia y alteraciones del metabolismo cerebral como la hiperglicemia o la hipoglicemia, los cuidados generales a toda patología clínica y el manejo de situaciones especiales. Entonces, para nosotros, de pronto, pues, digamos que para, digamos, otras áreas del conocimiento, de pronto esto no sea como tan importante el tema de la profilaxis y gastroprofilaxis, pero para nosotros en las unidades de cuidados intensivos, especialmente también en el paciente neurocrítico, el tema de las profilaxis son demasiado importantes. Nosotros, digamos que los pacientes en las unidades de cuidados intensivos tienen mayor riesgo tanto de tromboembolismos venosos como de úlceras por estrés. Entonces, para nosotros, los pacientes además
tienen una disminución del peso en las unidades de cuidado intensivo, pues aceleradas usualmente pueden llegar a presentar una pérdida del 10% del peso corporal en la primera semana. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de las profilaxis y la nutrición. Entonces, toda charla pues, de cuidado intensivo tiene que tener estos temas porque en un paciente que tú lo tienes con un trauma grave, no lo quieres tener además con úlceras por estrés o no lo quieres tener además con un tromboembolismo venoso. Porque si lo tienes con un tromboembolismo venoso, lo tienes que entubadular y ya te sangró la cabeza. Entonces, es muy importante estos temas de las profilaxis. Listo, entonces si el paciente todavía, pues, el sangrado es reciente, o si el paciente tiene una cirugía reciente, entonces inicialmente le colocamos mecánica y al día siguiente, después de la tomografía de seguimiento que le hicimos, porque tienen que tener tomografía de seguimiento y ya vemos que el sangrado está controlado, entonces ya le podemos utilizar las heparinas de bajo peso molecular para la tromboprofilaxis, excepto obviamente en el paciente que tenga una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, en el caso en el que utilizaríamos una heparina no fraccionada. Entonces, tromboprofilaxis es muy importante. Gastroprofilaxis, obviamente con omeprazol, si no tiene vía oral, lo pongo en ampollas. Y el tema del anticonvulsivante, nuevamente, si lo tienes con sangrado intracerebral, no quieres que te convulsione porque el sangrado intracerebral aumenta las vías excitatorias del glutamato, aumenta el ROS, además, y eso aumenta el daño cerebral y además que la hipertensión, digamos que obviamente también el mismo hecho de convulsionar aumenta la presión y eso también te aumenta el riesgo de que entonces que resangre. Listo, entonces se hace profilaxis convulsiva en los primeros 7 días, si no convulsiona se suspende el séptimo día. ¿Cuál voy a utilizar? En cuanto a efectividad, eso es muy debatido. Puedes utilizar levetiracetam o fenitoína. Si tienes fenitoína, pues fenitoína. Sin embargo, el perfil de seguridad es mejor con el levetiracetam. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta que si lo tienen sería una opción para el tratamiento. En cuanto a las indicaciones principales para cuándo voy a utilizar anticonvulsivantes, si es un TEC grave, pues ya tiene que de por sí utilizar anticonvulsivante, porque si tiene un Glasgow por debajo de 10 y ya dijimos que el grave es por debajo de 8, entonces, todo grave va con profilaxis convulsiva. Si tiene hematomas intracraneales, si tiene heridas penetrantes, si tiene una fractura deprimida que llega a la corteza cerebral o si tiene contusiones cerebrales, esos pacientes tienen que tener anticonvulsivantes. O si convulsionan las primeras 24 horas, esos pacientes requieren un anticonvulsivante. Listo, entonces para tenerlo en cuenta. La nutrición se recomienda iniciar el reemplazo calórico basal al quinto día y máximo al séptimo día tiene que ya el paciente tener toda su nutrición, digamos que los requerimientos basales del paciente los debe tener garantizados con el fin de que de disminuir mortalidad. Listo, entonces la nutrición en el paciente crítico es muy importante. Listo. Y esto es de la guía del Brain Trauma Foundation. Sin embargo, la guía de nutrición en el paciente crítico te dice que idealmente tiene que iniciarse la nutrición en las primeras 72 horas cuando sea posible. Si es un paciente que tiene, digamos que obviamente un tracto gastrointestinal indemne, pues no habría como tal una contraindicación y si no está en choque, pues para tú iniciarle una vía enteral. Listo siempre y cuando pues el paciente no tenga como indicación quirúrgica para que no tenga estómago lleno, ¿cierto? Entonces, iniciar en las primeras 72 horas cuando sea posible la nutrición. Y la guía recomienda la alimentación transgástrica yeyunal con el fin de disminuir el riesgo de neumonía asociada al ventilador. Acá en el tema de las profilaxis, se me olvidó mencionarles, hay un estudio que salió reciente en Lancet donde los pacientes que tengan una lesión cerebral, ya sea TEC, ACV isquémico, hemorragia, cualquier lesión cerebral con un Glasgow menor a 12 y estemos en las primeras 12 horas desde el ingreso del paciente, estos pacientes requieren una profilaxis de antibiótica para disminuir el riesgo de neumonía asociada al ventilador. Entonces, el estudio de Lancet fue con 1 gramo de ceftriaxona. Listo. Sin embargo, pues de acuerdo a los protocolos institucionales y el riesgo de resistencia, se podría utilizar otros para disminuir el riesgo, pues porque usualmente estos pacientes se broncoaspiran. Listo, también. Se broncoaspiran y además tienen riesgo de neumonía asociada al ventilador. La nutrición es importante además porque estos pacientes tienen un aumento del 140% del gasto metabólico previsto.
Entonces, digamos que ellos van a hacer miopatía del paciente crítico más frecuentemente. Además, con la elevación de la PIC y los opiáceos que se utilizan, por ejemplo, para sedación, disminuye el vaciamiento gástrico y por ende en ellos se utiliza proquinéticos como metoclopramida con el fin de mejorar la tolerancia gástrica. 10 miligramos pues se pueden utilizar pues para el paciente pues para eh, como la parte de la metoclopramida. Los esteroides no tienen indicación en el paciente con trauma encefalocraniano. Y en cuanto a la vía aérea, entonces la vía aérea obviamente siempre en urgencias, esto pues digamos que muchas veces esos pacientes nos llegan a nosotros ya intubados, muchos nosotros ya los intubamos en la UCI, sin embargo, o pues el paciente que se deteriora clínicamente, que lo tenemos en la UCI y se deteriora, pues hay que intubarlo, hay que tener en cuenta, si no tengo imagen de lesión cervical, considerar que pueda tener lesión cervical y estómago lleno, nuevamente la elevación de la PIC retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, el primer intento tiene que ser el mejor intento. Listo, nuevamente utilizar guía, utilizar todo lo que yo tenga disponible, pues para poder garantizar, porque si el paciente se broncoaspira, pues es ya no solo un paciente un TEC grave, sino un paciente con TEC grave con neumonía aspirativa, por ejemplo. Listo. Entonces, medidas para evitar el aumento de la PIC, una sedación adecuada, analgesia y fiebre para evitar eso, y no usar sonda nasogástrica para aliviar la distensión abdominal. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la presión intracraniana. Listo, entonces, la premedicación con fentanilo, la inducción se puede hacer con ketamina, etomidato está menos disponible, la relajación con rocuronio, listo. Y la sedación, ya lo habíamos visto la vez pasada, con propofol es una opción, entonces podríamos utilizar propofol ketamina pues para poder hacer la sedación de estos pacientes. Nuevamente el propofol aumenta poco el flujo sanguíneo cerebral, entonces pues digamos que es útil porque no aumenta digamos, la demanda metabólica. En cuanto a la ventilación, entonces intubamos al paciente, ya lo vamos a ventilar nuevamente lo que ya hablamos, hay que tener un control adecuado de la PC2 para evitar la vasodilatación, pero también la vasoconstricción de forma exagerada. Listo. Cuando nosotros, entonces, si nosotros vamos ya a comenzar a utilizar la hiperventilación, es decir, el paciente, yo le hice unas medidas iniciales para el manejo del edema cerebral y la presión intracraniana y no mejoró, ya yo puedo considerar, por ejemplo, utilizar la hiperventilación terapéutica, que es, por ejemplo, bajarle el CO2 por debajo de 32 para aumentar la vasoconstricción cerebral y disminuir el edema. Sin embargo, estas estrategias, digamos que no son inocuas. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el CO2, causo vasoconstricción, ¿cuál es el riesgo? Isquemia. Listo, entonces estos pacientes tienen que estar monitorizados de forma estrecha, listo, para yo poder utilizar la hiperventilación como estrategia terapéutica en estos pacientes. Listo. Entonces es muy importante pues tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la ventilación depende. Si es un paciente que no tiene SDRA, tenemos que los pacientes con TEC pueden hacer un síndrome de dificultad respiratoria aguda por la inflamación generada por el trauma. Eso ya es digamos que es mucho más difícil manejar esos pacientes, porque si yo lo tengo con SDRA, voy a necesitar volúmenes bajos y en la charla de principios de ventilación mecánica les había dicho que si el paciente yo lo tengo con volúmenes bajos, o sea, intercambio poco volumen, entonces aumenta el CO2. ¿Por qué? Porque entre más volumen de intercambio gaseoso hay, más depuración de CO2. Si yo lo tengo con volúmenes bajos, entonces hago menos intercambio de CO2 y me aumenta el CO2 y llevo a vasodilatación cerebral. Entonces, digamos que esos son más difíciles de manejar porque yo no lo quiero tener con una hipercapnia permisiva por el SDRA porque me causa vasodilatación y empeoro desenlaces. Entonces, digamos que estos son más difíciles pues de manejar y probablemente manejaría el CO2 con respuesta con frecuencia respiratoria más que con volumen tidal. Si el paciente ya y pues tener en cuenta pues otras estrategias del manejo pues que ya las hemos hablado acerca del tema del edema cerebral. En cuanto a los anestésicos, de entrada no se recomiendan los barbitúricos, sino que se utilizan es de manera pues para el tratamiento en caso de que las otras estrategias no me hayan servido. Y pues el propofol es un muy buen sedante para estos pacientes, pero pues no se ha visto que mejore mortalidad, pero puede ayudar en el caso de que yo tenga hipertensión endocraniana.
por lo que ya les dije que no aumenta la demanda metabólica de oxígeno. Listo. Para la prevención, entonces, de la lesión cerebral, en resumen de todo lo que hemos hablado, evitar hipoxemia, evitar hipocapnia, evitar también la hipercapnia, por lo que ya hablamos del tema de la hipocapnia y la hipercapnia, usualmente una saturación por encima del 90% y una presión arterial de oxígeno de 80. Listo. Y también evitando una hiperoxemia, pues por encima de 100. Y siempre tener una normoperfusión, una presión arterial sistólica por encima de 90. Esto es relativo, esto no se ha encontrado. Esto lo traen algunos autores, sin embargo, esto no tiene evidencia. Hay un estudio que se llama el estudio Emotion que encontró que las estrategias liberales versus las estrategias restrictivas no tienen ninguna indicación, pues yo transfundirlo pues por debajo de 7. Entonces digamos que esto, a pesar de que algunos libros lo traen, listo, no hay ninguna recomendación de yo, si el paciente tiene pues debajo de 8 y 10, pues de yo transfundirlo. Sin embargo, esto es algo que ha ido muy debatido últimamente porque ha salido el estudio Motion, el estudio Train, cada uno pues con desenlaces diferentes. Y hasta ahora pues no hay como tal una recomendación de que por, digamos, si está por encima de 7 transfundirlo, no. Si ya está por debajo de 7 ya requeriría como tal transfusión. Sin embargo, es un tema bastante debatido. Y la presión de perfusión cerebral por encima de 60. Favorecer la posición de retorno venoso, una posición neutra de la cabeza o pues con la cabecera elevada a 30 grados. Disminuir la presión intraabdominal podría considerarse en caso de que tenga un mal control de la presión intracraniana. Yo lo podría generar relajación muscular para intentar disminuir ese retorno venoso que se genera por la contracción muscular y así disminuir esos aumentos elevados de la PIC, pero esto no se utiliza sino en casos graves de presión intracraniana. Y lo mismo con la presión intratorácica. La PIP, nosotros habíamos hablado que la PIP es la presión expiratoria al final de eh, pues la presión al final de la expiración que se establece en el ventilador. Si yo tengo una PIP elevada, entonces eso va a aumentar la presión intratorácica y esa presión intratorácica me va a disminuir también, digamos, el retorno venoso y me va a aumentar también la presión intracraniana. Listo, entonces nuevamente utilizar una PIP elevada, pues una PIP ideal, pero evitar las PIPs elevadas que me aumenten la presión intracraniana y disminuir el consumo metabólico, evitar la fiebre, analgesia y sedación adecuada. ¿Qué líquidos voy a utilizar? Digamos que los líquidos hipotónicos no tienen utilidad, digamos, acá en este escenario, porque pues entonces se ha visto que, por ejemplo, el lactato de Ringer, que tiene una osmolaridad de 274, digamos que no es una buena opción en los pacientes con trauma craneoencefálico y edema cerebral. Listo, porque si yo tengo, pues, digamos que líquidos hipotónicos, favorezco el edema cerebral. Listo, entonces es por eso que no sería como una buena, eh, digamos que no tendría como una adecuada utilidad. Entonces toca seleccionar teniendo en cuenta obviamente pues la osmolaridad y el riesgo si el paciente tiene o no edema cerebral. Acá lo que les quería mostrar, entonces por ejemplo, en un estado fisiológico normal, con una barrera hematoencefálica normal y un volumen y una osmolaridad intravascular normal, pues digamos que no hay como tanta alteración en cuanto al contenido cerebral y el movimiento de agua es bilateral entre la sangre y el cerebro. Sin embargo, a medida que entonces yo, por ejemplo, utilizo un líquido hipertónico en el compartimento intravascular, hay una cantidad de solutos importante y yo tengo un cerebro que tiene agua, entonces el cerebro saca agua de su tejido cerebral y lo lleva a este compartimento intravascular y al ir a ese compartimento intravascular disminuimos el edema cerebral. Y esa es la por lo que utilizamos los hipertónicos. El hipotónico, por ejemplo, como les decía, el caso del lactato de Ringer, el lactato de Ringer en estos pacientes, entonces es hipotónico y entonces sale el agua hacia el cerebro y aumenta el edema cerebral. Entonces, por eso es que no se altera. Y si el paciente además tiene una alteración de la barrera hematoencefálica, incluso más agua va a salir hacia el cerebro y entonces eso nos va a terminar generando mayor alteración. Lo que les hablaba, lactato de Ringer 275 es hipotónico, no es una buena indicación en estos pacientes. Listo. En cuanto al control de las cifras tensionales, nuevamente si el paciente está entre 50 y 69 años, en neurocrítico la sistólica es muy importante, listo, para que lo tengan en cuenta.
Una presión arterial sistólica por encima de 100 si está entre 50 y 69 años, y si está mayor de 70 o entre 15 y 49 por encima de 110 disminuye mortalidad. Listo. Y nuevamente el monitoreo de la parte del examen físico, si está, pues siempre tener en cuenta las pupilas, porque las pupilas dilatadas nos habla de una compresión del tercer par craneal por una desviación de la línea media. Acá lo que sucede es que se desvía la línea media y además el uncus, por ejemplo, en caso de que se comprima, perdón, de que se hernie, va a venir, va a salir por este lado del uncus y va a generar una compresión del tallo, me va a comprimir el tercer par y me va a generar esa vasodilatación. Entonces es por eso que es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a las ahora, nosotros qué estrategias además utilizamos para monitoreo cerebral. Ya estas son unas cositas un poco más avanzadas acerca del tema de monitoreo de los pacientes con TEC y uno de ellos es la saturación venosa yugular. Acá está mal, este obviamente no, esa no es la yugular. Sin embargo, pues la saturación venosa yugular por debajo de un 50% puede ser un umbral a evitar para disminuir mortalidad y mejorar los resultados. Yo ahora les muestro cómo es que se coloca eso. Pero, entonces, ¿qué es lo que, aparte de la saturación venosa yugular, otra estrategia es la estrategia de microdiálisis? Esto se utiliza en centros pues un poco más especializados. Acá en Medellín yo nunca lo he visto utilizar, sin embargo sí sé de gente eh, pues ya en Europa, en Bruselas, que es donde más estudian, por ejemplo, este tema de neurocrítico. Y ellos qué hacen, por ejemplo, pueden colocar un catéter intracerebral y este catéter intracerebral va a hacer una medición de la glucosa, el piruvato, el lactato y el glutamato. Recordemos que la relación lactato-piruvato nos habla de la anaerobiosis. Si yo tengo mayor lactato que piruvato, me habla de que este tejido probablemente está hipoperfundido y entonces yo tengo que buscar estrategias para aumentar esa perfusión cerebral. Listo, entonces eso es lo que se utiliza. Por ejemplo, pues se hace la inserción en el parénquima cerebral y de ahí entonces miramos a ver la relación lactato-piruvato y miramos a ver qué tenemos que optimizar. Esta era la de la saturación venosa yugular. Entonces normalmente nosotros, por ejemplo, podemos poner un catéter subclavio, pues lo que nosotros hacemos en el manejo usual del paciente. En las UCIs para, por ejemplo, para vasopresores. Sin embargo, acá lo que nosotros hacemos es que insertamos un catéter ya no hacia la aurícula derecha, sino hacia el bulbo yugular. Entonces, colocamos un catéter venoso, lo llevamos hasta el bulbo yugular y al llegar al bulbo yugular medimos la saturación venosa de oxígeno teniendo en cuenta una saturación venosa por debajo de 60, pues para el tema de la saturación. Usualmente, pues ahí está, pues, eh, digamos que eso también se requiere como un centro especializado porque todo esto puede llevar también a complicaciones neurológicas importantes. Ya cuando nosotros, entonces, esto es nuevamente neurocrítico un poquito más avanzado y lo que de verdad es el paciente neurocrítico. Nosotros acá, entonces, digamos, tableros de computador donde uno hace entonces correlación entre la presión intracraneana, presión arterial y estas correlaciones entre la presión arterial media y la presión intracraneana nos permite calcular algo que se llama el índice de reactividad. Entonces nosotros simplemente ¿qué hacemos? Alteramos la presión arterial media y miramos cómo con las alteraciones de la presión arterial media se altera la presión intracraneana y la presión intracerebral y con eso nosotros establecemos cuál es la presión arterial media ideal para este paciente de forma continua, de forma que con un valor específico de presión arterial media no se me altere mucho la presión intracraneana, no se me altere mucho el índice de perfusión, sí, pues, el índice de reactividad a presión y ya con eso establecemos cuál es digamos que cuáles son las metas ideales, teniendo en cuenta también la presión de perfusión cerebral para mantenerla de forma, digamos que individualizada para estos pacientes. Esto ya es un poco de neuromonitoreo un poco más avanzado, pero pues usualmente es lo que hacia dónde va y hacia dónde se encamina el cuidado del paciente neurocrítico en los grandes centros a nivel mundial. Otras estrategias, el electroencefalograma, el Doppler transcraneal, nosotros también hacemos eh,
digamos, nosotros hacemos Doppler transcraneal para mirar los flujos de la presión arterial cerebral media y de las otras arterias. Y también usamos ecografía para evaluar también la vaina de la vaina del nervio óptico. Miramos a ver si el nervio óptico, que es una extensión de digamos, de la, del flujo cefalorraquídeo. Entonces, digamos que cuando hay un aumento del tamaño de la vaina del nervio óptico es porque está edematizado y entonces usualmente cuando es un umbral por encima de 5,7 nos habla de que probablemente el paciente tiene presión intracraneana elevada. Sin embargo, pues es más importante el seguimiento que el valor específico como tal. Ya en el tema de hipertensión intracraneana, nuevamente si se eleva el líquido cefalorraquídeo eh, y se acumula en el espacio perimedular, pues aumenta la presión intracraneana. Y si no hay un flujo adecuado de líquido cefalorraquídeo y si se eleva la presión intracraneana, entonces se desplaza el parénquima cerebral, se obstruye más el flujo de líquido cefalorraquídeo y eso finalmente me lleva a hipertensión endocraniana. Y la hipertensión endocraniana genera finalmente isquemia y herniación y puede llevar a muerte por paro cardiorrespiratorio. ¿Cuándo yo voy a hacer digamos, cuándo nos recomiendan las guías para hacer medición, digamos, de la presión intracraneana? En todo paciente con TEC grave, luego de la resucitación, con hallazgos anormales en la tomografía, esos pacientes requieren medición de la presión intracraneana. ¿Qué es hallazgos anormales? Hematoma intracerebral, edema cerebral, herniación o compresión de las cisternas basales. Si tiene eso, requiere una inserción de un catéter de medición de la presión intracraneana. Listo. Usualmente se hace en el punto de Koch, que eso lo hacen los neurocirujanos y con eso se mide la presión intracraneal y la mantenemos entre 15 y 20. Listo, y si está por encima de 22, iniciamos estrategias de tratamiento que ya les voy a mostrar. Y en cuanto al TEC grave, bueno, esta es una indicación y la otra indicación es, tiene TEC grave, pero no tiene TACA normal, sino que la tomografía está normal, pero además tiene dos de los siguientes, es mayor de 40 años, tiene alguna posición, ya sea flexora o extensora, o tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90. Estos pacientes requieren entonces medición de la presión intracraneana. Listo. Usualmente hacemos en el paciente que no la tiene elevada prevención, evitar la fiebre, como ya lo hemos hablado. Si ya está elevada la presión intracraneana, iniciamos terapia hiperosmolar y hacemos también drenaje de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para disminuir la presión intracraneana por el líquido cefalorraquídeo. ¿Problema cuál es? Como esto es un catéter que va a nivel ventricular, pues el drenaje líquido cefalorraquídeo hay riesgo de meningitis. Listo. Y en la terapia hiperosmolar, pues si utilizo manitol, que es un diurético, hay riesgo de balances negativos y de falla renal. Y si utilizo un salino hipertónico, hay riesgo de sobrecarga hídrica y de sobrecarga cardíaca y de trastornos hidroelectrolíticos. Listo. Y ya después, si esto no funciona y continúa con la PIC elevada, entonces ya hacemos supresión metabólica, que puede ser con hipotermia terapéutica, si sin embargo su evidencia no es muy buena, usando temperaturas aproximadamente de 32 grados Celsius. La craniectomía descompresiva, que es hacer una cirugía pues para aumentar, digamos, esa capacidad que pueda tener el cerebro de expandirse y evitar una elevación de la presión intracraneana. O la hipocapnia. Sin embargo, la hipocapnia tiene una efectividad por 24 horas. Listo. Entonces, esta es como lo que hacemos. Entonces, utilizamos un agente osmótico, aumentamos la osmolaridad y aumentamos de que la posibilidad de que el líquido salga del parénquima cerebral hacia la sangre y con eso pues disminuyamos el edema cerebral. ¿Qué metas vamos a utilizar? Depende. Si es un salino hipertónico, lo que estoy utilizando entre 155 a 160 mil equivalentes por litro es lo que utilizamos para mantener ese contenido bien hipertónico y que salga el contenido de agua y disminuya el edema cerebral. Y si vamos a utilizar manitol, utilizamos la medición del gap osmolar, que es la diferencia entre el gas medido y el gap calculado. Listo, que esté en 20. Ya por encima de 20 ya tiene suficiente manitol y que le metas más manitol no aumenta, digamos, la efectividad. Y nuevamente, entonces, cada uno tiene sus dosis. Listo, usualmente la del 23,4% no la van a encontrar tan disponible, entonces lo pueden utilizar con el 3%, 300 cc cada 6 horas.
o el manitol y siempre hacer seguimiento con el sodio porque no todos los pacientes responden igual al aumento del sodio y en el manitol sucedería entonces pues 1 gramo por kilo en 20 a 30 minutos vigilando el gap osmolar. Listo. Y ya la craneotomía descompresiva se recomendaría en caso de que la presión intracraneal pues, sea refractaria y se debe hacer una craneotomía descompresiva frontotemporoparietal grande. ¿Listo? ¿Para qué? Para que digamos que ese cerebro se descomprima y disminuya el riesgo de ese sangrado intracraneal. Pero nuevamente es cuando las medidas anteriores no funcionen. ¿Listo? Y el drenaje de líquido cefalorraquídeo, ese sí lo utilizamos más frecuentemente. Lo colocamos pues un catéter pues, para drenaje de líquido cefalorraquídeo, siempre pues teniendo en cuenta no sobrepasar 10 cc hora de drenaje, listo. Y esto disminuye la presión intracraneana. Y en cuanto al manejo transfuncional, ya esto era lo que yo les mencionaba. Está el estudio Emotion. En este estudio se compara una estrategia liberal donde la meta era hasta, pues, prácticamente tenerlo cercano a 10 fue lo que se alcanzó y una meta restrictiva. Y lo que se encontró, pero acá en este estudio la meta restrictiva que ellos utilizaron fue de 8 por ejemplo. Y en estos digamos que la estrategia liberal no mejoró los desenlaces realmente. Entonces, digamos que este fue un estudio que comparó, digamos que esas metas, pero la recomendación continúa siendo la misma de utilizar 7 gramos por decilitro. Sin embargo, como les digo, esto ha ido cambiando y actualmente hay digamos, algunos autores que prefieren utilizar unas metas de hemoglobina de 8 en lugar de 7 que de hecho si uno tiene en cuenta la fisiopatología, pues utilizar unas metas de 8 pues no es descabellado para mejorar ese flujo sanguíneo y esa entrega de oxígeno al cerebro que se encuentre pues, con lesión. Y el estudio CRASH-TRACE en el ácido tranexámico simplemente fue un estudio aleatorizado con una gran cantidad de pacientes, aproximadamente 12.000, y que lo que ellos buscaban era ver si el tranexámico disminuía pues, la muerte. Listo. Y simplemente que encontraron que en los pacientes con TEC leve a moderado sí disminuyó mortalidad, pero en los pacientes graves no era, digamos que no se encontró ese beneficio a diferencia de con los otros. Entonces, actualmente se sabe que en los pacientes graves el tranexámico, digamos que no se encontró que disminuyera mortalidad, pero en el TEC leve a moderado sí. Y entonces en esos pacientes 1 gramo en 10 minutos y luego 1 gramo en 8 horas y se administran las primeras 8 horas. Y listo, eso era como lo que les traía entonces el día de hoy. No sé por qué cuando descargué la presentación se me borró la de agradecimientos, sin embargo, esto era como lo que les traía. No sé si de pronto tengan alguna pregunta